oyentes de la radio quieren que vuelva a ser unos irresponsables totales. ¿Cómo quieren comprar el libro? Sí, le compró un montón, les agradezco mucho realmente. Este libro es un poco la conclusión a la que llego después de no solamente de tener contacto con el país gobernado por lo que yo llamo la familia ilícita, sino con otros países que siguen unos procesos similares y donde las oposiciones políticas suelen centrar sus críticas en cosas que yo creo que no van al fondo del asunto, ¿no? Por ejemplo, uno de los temas que tocó en el libro es la cuestión de la corrupción, pero en general se critica el asunto de la corrupción, el último paso que ocurre en un sistema que en sí ha sido corrompido porque el Estado ha sido vaciado de su doctrina legal, de la doctrina legal republicana. Desgraciadamente, cuando somos republicanos ya quiere decir demasiadas cosas, ¿no? Por ejemplo, hay gente que cree que puede haber una república socialista, entonces es imposible, ¿no? Es el agua y el aceite. Entonces, es un sistema que ha sido vaciado hasta el punto de su doctrina rectora y de su ética, que ya ni siquiera se advierte. Y no solo se advierte, sino que aquellos que padecen a estos sistemas suelen sostener ideas que los alimentan. Entonces me invitaron, de una organización de exiliados cubanos, me invitaron a dar una charla sobre qué es lo que estaba pasando en estos países, y yo elegí ir al tema de las ideas falsas, les llamo yo, que favorecen al despotismo, las dictaduras del siglo XXI en las mentes de sus víctimas, ¿no? Una de las cosas que más me costó fue que se aceptara la idea de que estas son dictaduras. Inclusive aquí hay una dictadura, porque, como lo digo en la primera parte del libro, se suele asociar la idea de dictadura al uso de la violencia física, ¿no? Al hecho de que haya gente que está en el exilio, perseguida, presa, que no puede hablar, castigada de un modo muy físico y muy brutal. Y yo no creo que esa sea la dictadura, creo que ahí terminan las dictaduras cuando empiezan a fracasar y a debilitarse, y acá se han encontrado unas formas de domesticación muchísimo más eficientes, ¿no? Esta no es la década del 40, esta es la década donde se acepta que el Estado se mete en cualquier cosa, ¿no? Ayer había un debate de dos economistas en un canal de televisión, en TN, uno del PRO y otro oficialista, y los dos estaban hablando a favor de que lo único importante en este mundo es financiar al Estado, ¿no? Entonces empiezan a no haber diferencias. Se pensó en un momento que la república era una idea tan amplia que inclusive podía incluir la idea de la no república, y no fue atacada la república de frente, ¿no? Fue atacada, lo digo, por detrás, a través de un sistema de ideas que la va deteriorando en sus fundamentos. Y acá hablo de la cuestión de la socialdemocracia, que también lo trato, que en una época estaba muy de moda decir esto de nosotros somos los radicales, sobre todo, nosotros somos liberales en política, pero no somos liberales en economía, decían, ¿no? No existe, la libertad económica es una libertad política, ¿no? Y no hay ninguna independencia política si uno no es dueño de lo que tiene y si uno tiene que estar explicándole cada movimiento que hace al gobierno, ¿no? Si somos ovejas, si somos nosotros los dueños, el gobierno nos da las explicaciones. El gobierno nos muestra su patrimonio, no nosotros le mostramos nuestro patrimonio al gobierno. Pero como encima de todo está la cuestión de la santa recaudación, y parece que el barco funcionara, no el barco, funcionara con la subsistencia del gobierno, y que todos dependemos de la guía, ¿no? Doctrinas que no tienen nada que ver con la cuestión de la república. Si el gobierno no está financiado, el mundo colapsa. Y por eso es que estas dictaduras no necesitan el uso de la violencia física, porque tiene a todo el mundo asustado y controlado. Hay estudios de psicología social que muestran que la sola vigilancia cambia el comportamiento de las personas. Y ustedes vieron lo que han hecho el kirchnerismo acá, a través de la FIP, ¿no? Hacerle creer a todo el mundo que estaba en condiciones de mandarle. El hecho de mostrar la arbitrariedad en el envío de la FIP ya asusta al general de la población. Yo he tenido casos de gente que me ha llamado por teléfono que no tiene ninguna actuación política, no tiene ni idea, no está metido en nada, ni habla normalmente. Me dice, te lo quiero decir personalmente porque por ahí nos están escuchando.
¿no? Otra cosa que también ellos han difundido, que están escuchándonos a todos. Si me escuchan a mí son bastante ineficientes en las conclusiones a las que han llegado. Yo no creo que sean capaces, pero lo importante es instalar el miedo. La dictadura se caracteriza porque rige la voluntad política. No rigen las normas, no rige la ley, no hay nada que atenerse, a lo único que se puede atener uno es a la voluntad. Y una sociedad asustada termina alineándose al único orden que hay, que es el de la voluntad política. Cuando eso pasa, cuando uno tiene la sensación de que todo el mundo responde al capricho de una persona, eso es una dictadura. No importa si se la eligió o no, ¿no? Porque la cuestión de la elección es otro de los temas, no es sagrada. La democracia no es el sistema más legítimo, es el sistema menos legítimo. ¿Por qué? Porque habilita a ser menos que cualquier otro sistema, porque es nuestro gobierno. Y nosotros tenemos que ser dueños del día que votamos hasta el otro día que votamos, si no es una incoherencia total. Se lleva la representación política al plano de una ficción absoluta, total y ridícula. La República no es una ficción absoluta, total y ridícula, es un sistema que protege la libertad. Y los mismos, estos gobiernos que invocan a las elecciones con el mismo criterio con el que las monarquías absolutas invocaban a su propio sistema de legitimidad. Nuestra legitimidad nos habilita a hacer cualquier cosa. Eso es el absolutismo democrático, un absurdo total. Es mucho más lógico el absolutismo monárquico. Son mucho más lógicas las dictaduras romanas, ¿no? Porque las dictaduras romanas eran legítimas en su sistema de legitimidad. Estas no lo son. Están bajo una cáscara republicana, están sosteniendo un sistema de esclavitud y de sometimiento. Pero lo que es increíble es que, a pesar de que no quieren ser llamados dictaduras, sí quieren que todos los obedezcan, que nadie diga nada, que nadie los discuta, que nadie los critique, que nadie los investigue. Pero no quieren ser una dictadura. Quieren todos los beneficios de la dictadura, salvo el título de dictadura. Y yo creo que la gran encrucijada en la que estamos ahora es que nuestras circunstancias son muy distintas a las de la década del 80, para los que empezamos en cosas políticas en esa época. Yo era muy chiquitito igual, quiero decir. Pero... no me creas, Ricardo. Bueno, para los que, en ese momento la cosa era relativamente fácil. Tenemos que privatizar, mercado, ¿no? Esas cosas que repetía tanto Alcibiades. Era un mundo bastante sencillo. Y ahora es el fundamento total, me parece a mí, de la cuestión de la libertad, lo que está en juego. El límite al poder en serio está en las ideas. Un país gobernado por unos lobos es un país de ovejas. Y yo creo que lo que conocí de la Argentina, que es un país de ovejas, yo nunca vi tanta gente asustada como en la Argentina, con poco fundamento, con un par de gritos. Porque a diferencia de Venezuela o Ecuador o Bolivia inclusive, la dictadura de Néstor Kirchner fue de 4 gritos. Y todos se asustaron y todos se alinearon. Probablemente el miedo del 2002 y el deseo que tiene la gente asustada de tener un Salvador haya tenido mucho que ver. Yo creo que también la historia del peronismo previa, ¿no? Tuvimos ya antes bastante de amansamiento. Entonces lo quise volcar, me invitaron a dar una conferencia, decían, en las bibliotecas públicas de Miami, y se me ocurrió esto, empecé con las 10 ideas, dije 3, no llegué con el tiempo, así que bueno, voy a tener que escribir un libro y este es el resultado de que no me dejaron terminar en ese momento, ¿no? Acababa de terminar un libro que va a salir ahora, posterior inclusive, y bueno, y acá está el resultado. Les quiero agradecer muchísimo a 2 personas que admiro, como Severino Reato, gran periodista, y lo quiero decir que públicamente que lo agregué en una lista que hizo la consultora de Jacobe de las personas más honestas de la Argentina, porque para mí la honestidad no es lo que en general se cree acá que es honestidad, ¿no? El problema de Argentina es la falta de honestidad, yo creo, así que Severino, muchísimas gracias por estar, y Ricardo López Murphy, gran luchador por la libertad y por seguir manteniendo la defensa de las ideas de la libertad, a pesar de que evidentemente no es lo que el marketing manda, ¿no? Pero de alguna manera todavía quedamos algunas personas que no estamos dispuestos a someternos al marketing de las ovejas, ¿no? Es más, pensamos que las ovejas a veces ni siquiera quieren liberarse y que hace falta alguien que las sacuda,
hace falta mucho sacudimiento, que es todo lo contrario a lo que pasa en la Argentina, ¿no? Voz baja, eso que llaman moderación, se llama tibieza, ¿no? En la Biblia. Fernando, que están afectados a la Biblia, te vas a acordar de eso. Así que bueno, lo dejo con Ceferino y con Ricardo. Buenas tardes, José. Muchas gracias por invitarme. Yo creo que el ensayo de José es como José. O sea, políticamente incorrecto es poco. Él va derecho al grano y no anda con rodeos. Yo creo que en este momento se agradece eso. Creo que es un ensayo que invita a pensar sobre temas que no son nuevos. Por ejemplo, ¿qué es la democracia, no? ¿Qué es la democracia? ¿Cuál es la importancia del voto? Afortunadamente nadie niega ya la importancia del voto, pero eso es siempre un punto de partida. Por lo menos en la ciencia política siempre se ha discutido distintas formas de democracia, seguramente con la finalidad de mejorarla. Yo me acuerdo siempre de Karl Deutsch, por ejemplo, hablaba de distintos tipos de legitimidad. Había una legitimidad de origen, que es la soberanía popular, pero también había después una legitimidad de resultados y en el medio una legitimidad de procedimientos. Y las tres cosas eran importantes, o por lo menos eran tres dimensiones que podía servir para un análisis de un régimen político determinado. O desde la izquierda, la división siempre entre la democracia más real, más material, y la democracia más formal, más liberal, siempre en esta idea de no quedarse con solo un aspecto de la democracia, yo creo, de mejorar la democracia. Y eso ocurre en la ciencia política desde la izquierda, el centro, la derecha. Nosotros, yo creo que Venegas tiene razón en que estamos adormecidos, ganados por un buenismo. Yo creo que él acierta que viene de la socialdemocracia, pero no solo de la socialdemocracia, también hay una vertiente católica, de dividir, analizar la política con categorías de la moral, dividir a la gente entre buenos y malos, cuando la política es el reino de la imperfección. Si nosotros fuéramos todos ángeles, no habría necesidad de política, y menos de democracia, porque cuando hay ángeles, como ellos están muy cerca de Dios, saben muy bien lo que es el bien de lo que es el mal, y basta conseguirlos. En cambio, la democracia es siempre un conflicto entre pecadores, entre personas que son más o menos buenas, pero que acuden a la política para no matarse, ¿no? Esa es la regla básica de la democracia. ¿Por qué? Y de la política. ¿Por qué un conjunto de personas reniega de ciertas libertades y se las da a otro, a un artificio, sería el Estado? Es precisamente para sacarnos del estado de naturaleza. Pero eso lleva a que la división primera que utiliza también el kirchnerismo entre buenos y malos sea una división falsa, antipolítica, autoritaria. Yo no sé si esto, qué nombre darle a estos regímenes. No sería tan explícito, no hablaría de dictadura, en el caso nuestro seguro que no, pero sí de populismo, sabiendo que populismo es una palabra demasiado grande y demasiado imprecisa. Pero eso nos permite, me parece, cuando uno elige un vocablo así, hacer una discusión entre muchos, que yo creo el destino que merece este libro. Merece una discusión entre muchos y no una discusión entre pocos. Entre muchos porque creo que hay que empezar a pensar por qué esta sociedad tiene los líderes que tiene. Creo que ese es el gran acierto del libro. Pensar el populismo, para ser bien general, desde la sociedad que lo fomenta y no desde la clase política que lo aprovecha, desde el grupo político que lo aprovecha. Es decir, ¿dónde está la falla de la sociedad? Que me parece eso es muy necesario, ya que estamos por cumplir 11, 12 años
de kirchnerismo. Creo que es cierto, como dice José, que esta versión del peronismo no se entiende sin la crisis del 2001-2002, y creo que de las 10 verdades, digamos, que son falsas y que explican el populismo en el caso nuestro, hay algunas que están muy bien logradas. El tema de la socialdemocracia, de buenos y malos, es lo que yo rescato. El tema de la prensa. Como periodista, yo no creo que él tiene razón. La prensa moderna es una consecuencia de la libertad. Primero viene la libertad y después la prensa. Sin libertad no hay prensa, y no es al revés, que la prensa crea un régimen político democrático. Después el tema de la igualdad. Como José explica bien, la vocación por la igualdad no puede suprimir la libertad. Siempre tenemos que aspirar a que todos la pasen lo mejor posible en una comunidad, pero parte de la libertad, no es al revés, no es desde el Estado. Creo que la crisis del 2001 viabilizó un discurso muy hábil en el kirchnerismo que descansa mucho en la figura paternal del Estado. Pero creo que ese discurso está mostrando su insuficiencia. En ese sentido soy bastante optimista, un poco más tal vez que José, en el sentido de que muchos de los problemas que aparecen como encabezando el ranking de problemas de la gente tienen que ver con una noción del Estado que puede volver a reconstituirse, que tiene que ver con las 3 o 4 funciones básicas. Una es la seguridad. El Estado no es, como dicen los Kirchner, no tiene por qué ser una fuente de empleo público y de empleo público muy bien remunerado, ni tiene por qué ser un conjunto de empresas como aeronavegación que necesita una sabiduría que no está en los chicos que están al frente de la empresa, pero sí tiene que ver con la seguridad, con un concepto mucho más eficaz de lo que debe ser la seguridad, con la educación, con la salud. Creo que y anoche hubo un interesante debate, que yo estaba en otro debate, que es el tema de esta concepción del Estado vinculado a los subsidios, cómo los subsidios explican las clientelas políticas y cómo los subsidios explican estos despotismos. Claramente en el caso de Venezuela, que es un poco la caricatura, pero también acá, digamos, muchas de las razones del voto kirchnerista tienen que ver con esa dependencia del Estado en todo nivel. Podemos verlo en las caricaturas de los gobiernos casi feudales del norte argentino, pero también en el Gran Buenos Aires. Los varones del conurbano son mini gobernadores, mini señores feudales, y muchos de sus votos tienen que ver con esta concepción del subsidio. Entonces, es un Estado que funda este populismo, pero que puede ser, me parece, por lo menos en el plano del discurso, discutido por su ineficacia manifiesta, discutido los subsidios en contraposición al empleo genuino, las clientelas en contraposición a la ciudadanía. Pero yo creo que en el plano del discurso hay mucho para hacer y mucho para enfrentar. El libro de Venegas, como reflexión, nos permite encontrar cuáles son las razones que avalan en las urnas este populismo, para ser bastante ambiguo. Y a partir de esas razones ver dónde se filtra una alternativa. Yo creo que es el peor momento del kirchnerismo. Creo que el kirchnerismo termina el año que viene porque su sucesor no tiene que ver con esto, que es muy personal y que tiene mucho que ver con lo que eran los Kirchner en Santa Cruz. Entonces, yo diría, José, que es un libro que se explica de una persona que está en Miami. No. Creo que es un libro que aprovecha una
una persona lúcida está fuera del país y te puede mirar y nos puede ver como una sociedad de ovejas, como dice así, una sociedad con una terrible gana de ser gobernada. Yo diría de ser mal gobernada, pero que es un populismo que se está resquebrajando. Yo no creo que lo que venga sea peor que esto. Al contrario, creo que va a haber espacio para que sea mejor. Creo que en esa falla en la seguridad, en la educación, en la salud, está la posibilidad de utilizar tal vez los mismos conceptos de Estado, de libertad, de ciudadanía, que alguna vez usó el progresismo, pero darle un nuevo sentido, un sentido más original, más a tono con las expectativas de clase media que siempre caracterizaron a la democracia argentina. En síntesis, para mí es un libro que hay que leer. No es un libro fácil de leer porque está lleno de conceptos y de un espíritu muy libre, muy liberal, yo diría muy desapegado de la sociedad argentina, lo cual es bueno y es de agradecer. Bueno, y espero que te vayas pronto porque con este libro creo que es muy, a mí me sirve para pensar. Para pensar un pasaje. ¿Cómo traducir todo lo que este dice en algo que tenga que ver con el discurso público? Pero me parece que es en lo que estamos. Digamos, tratar de pensar nuevamente la sociedad que permite una democracia tan pobre como esta y cómo hacer para mejorar. Creo que es un muy buen libro y yo te agradezco mucho, José, que hayas tenido la valentía a la distancia. De agradecer tu palabra, tu análisis seferino siempre tan valioso. Te agradezco que hayas aceptado vestir, que hayamos puesto el mismo uniforme. A Ricardo no lo pudimos convencer, pero yo todavía conservo la solemnidad de la República. Les voy a contar mi plan de comentario. Ustedes saben que yo normalmente no hago concesiones y no será este el caso. Yo voy a hacer dos comentarios generales que en parte Seferino los ha mencionado, pero los voy a poner en otra perspectiva. Este no es un libro que se lee en el colectivo. Esto hay que sentarse con cuidado. Es un libro de una lectura densa, requiere reflexionar. A mí me parece que eso no lo hace un material para tomarlo con frivolidad. Y eso es bueno, pero al mismo tiempo es difícil hacerlo popular. O sea, es un libro denso y yo creo que eso en mi percepción es un atributo. Es decir, no hay hojarasca, no hay una cosa densa, pesada, dura que hay que desglosar. La segunda cuestión que a mí me parece interesante en las cuestiones generales es que Lenin tiene más pesimismo que yo, lo cual eso explica por qué él vive en Miami. Lo que es injusto es subestimar el pesimismo de Lenin. En los términos de Seferino, con irse a Miami alcanza. Si uno lo lee con cuidado del libro, hay que empezar a pensar en viajes espaciales. Hay que leer con cuidado la inmensa preocupación que le produce el Internal Revenue Service y el manejo de los organismos tributarios de Estados Unidos para llegar a la conclusión que el próximo paso es la aventura espacial. Así que esa nota jocosa le quería poner porque hay momentos que la cosa se va de mano. Bueno, ahora ¿cuál es el plan del comentario? Más allá de esos dos puntos que quería hacer de carácter general. Lo primero que voy a hacer va a ser listar las cosas que estamos de acuerdo y las voy a enfatizar
enfatizar porque son cosas que a mí me parece que tienen una importancia crucial en el debate y en entender el problema. La segunda parte voy a hacer las críticas, las cosas que yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo profundamente, por eso voy a poner eso sobre la mesa y voy a tratar de ser persuasivo a ver si el tercer libro o cuarto lo escribe tomando en cuenta mis argumentos. Y el cierre lo voy a hacer con una parte del libro que a mí me hizo pensar mucho. Y no estoy ni en favor ni en contra de lo que allí se dice, sino estoy preocupado. Es decir, yo creo que ahí hay tema que lo hemos subestimado. Me parece que el mundo lo ha subestimado. Yo coincido con el problema que él plantea y me parece un problema de una complejidad extraordinaria por los dilemas que uno enfrenta. Eso me parece un hallazgo. Eso es lo que a mí más me impresionó, porque yo nunca lo había visto plantear así. Así que además ahí le voy a conceder el beneficio de la originalidad, que es una cosa que no está en esta tarea, pero sobre esa originalidad me voy a concentrar un poco, porque ahí hay un tema muy, muy profundo, muy delicado, y como en todas las cosas importantes de la vida, con un dilema horrible, un dilema, puesto en otros términos, ¿no? El Estado existe para evitar un dilema horrible, que nos matemos entre nosotros. El problema es, y todo el pensamiento liberal ha sido ese, es cómo controlamos ese monstruo, para que una vez que lo construimos no nos mate él a nosotros. O sea, y ahí hay un dilema, ¿cuánto le damos por coercitivo? ¿Cómo se lo circunscribimos? ¿Y cómo lo limitamos? Bien, pasemos entonces a la cosa que estamos de acuerdo. Esta, él lo pone en otros términos que lo pongo yo, pero es el tema de origen y ejercicio en la vida democrática. Origen, ¿qué es lo que le da legitimidad de origen? ¿Cómo surge un gobierno? La idea de la nominación, o sea, ¿por qué alguien ejerce el gobierno y por qué alguien no lo ejerce? Y a mí me parece que esa cuestión, siendo importante, no es el problema más serio. Es un problema en todo caso de procedimiento que hay que resolver. El problema más serio en toda democracia liberal, en toda sociedad tolerante y defensora, tolerante de las matices y de las diferencias y defensora de los derechos individuales, la cuestión crucial es la legitimidad de ejercicio. Es decir, cómo el ejercicio del poder no vulnera los derechos de los ciudadanos. Yo creo que eso está muy bien planteado. Y ahí viene algo que él enfatiza. Yo lo voy a enfatizar desde otra visión, quizá con un término más sencillo, que es la idea del mayoritismo. Esto es, la idea de que si uno obtuvo más de la mitad de votos, puede dedicarse a matar a la minoría. Digo, en el caso más extremo, después sojuzgarla, someterla a todo tipo de iniquidad. Y eso es verdad. Nunca ha sido aceptado como argumento en ninguna reflexión, aun cuando, tanto en el chavismo como aquí, como en Bolivia, como en Ecuador, se ha convertido en la razón fundante de los desbordes, de los estropicios, de la barbarie que se comete. Entonces yo creo que esa idea de que la mayoría autoriza nada. La mayoría lo único que es entre las opciones que encontrar un mecanismo de resolución cuando no nos ponemos de acuerdo, cuando no podemos lograr unanimidad, y el criterio, el mal criterio, pues un mal criterio. Jorge tenía una frase muy precisa sobre ello, pero Churchill lo puso mejor. A mí me parece que este sistema es siempre malo, mejor que los otros. O sea, ese mecanismo de resolución es más civilizado, menos brutal que los otros. Ahora, si se usa el criterio mayoritario, no para resolver el fracaso del acuerdo, sino para sojuzgar y esclavizar a los otros, disparate. Esa cuestión está muy bien planteada y yo la quiero rescatar. La segunda cosa que yo quisiera rescatar es el tema de las neolenguas. No sé si me pusiste así, pero que
¿Qué quiero decir con las neolenguas? Ustedes vieron que en nuestro país, en Venezuela, las cosas significan lo opuesto de lo que son. O sea, nosotros default no tenemos, o sea, default es para otro. Nosotros no tenemos inflación no tenemos, y bueno, ahora tienen una que es espectacular. Yo no he visto un gobierno que se endeude como se está endeudando de una manera atroz. Y dice que se desendeuda. Entonces, esa idea de manipular y tergiversar los términos, no sé cómo está puesto en el texto, pero no lo recuerdo ahora, pero yo le he puesto una denominación, las neolenguas. O sea, la lengua tiene un significado, en estos países tiene otro. O sea, la neolengua, lo que usted dice puede no significar lo mismo que significa en el resto del mundo. Entonces, usted necesita desarrollar una nueva hermenéutica para poder entender las cosas. Y yo creo que este tema es muy importante porque tiene que ver con el otro, que yo tengo un gran acuerdo con Menegas, que es el problema, yo llamaría la batalla por las opiniones, por las ideas, la batalla cultural. Yo creo que en nuestros países parte de nuestra derrota, no mentamos nosotros, de nuestra derrota, nos han vaciado el país. Parte de eso tiene que ver con una derrota cultural, de valores, de opiniones, de explicaciones sobre lo que pasó, sobre nuestra historia, sobre los dilemas que enfrentamos, sobre los rumbos que son posibles. Y yo creo que esa batalla cultural es una batalla enormemente importante. Yo ahí coincido con Venegas, si esa batalla no la hagamos imposible la otra. Porque lo que necesita un sistema político es una adhesión que tenga la característica de que todo el mundo entienda que cuando se pone en riesgo la libertad, como decía el Quijote, una vez que ponemos, por eso hay que dar la vida. Y en nosotros la vida no se da con nada, o sea, digo en general, la bulia, el temor, la pusilanimidad, y no solo digo en la gente común, o sea, yo estoy pensando en los discursos de los liderazgos, porque la neolengua de ellos, del otro lado, se traduce en una ausencia de propuesta, como me decía ayer una persona en San Nicolás. Yo ayer fui a hacer una exposición en San Nicolás y uno de los periodistas en una entrevista, en una mesa de prensa que hice, me decía, pero sabe una cosa, los líderes son mucho más moderados que la población, usted por eso tiene problemas, porque usted no es moderado como el resto de los líderes. Nuestros liderazgos no hablan de los problemas. Yo los invito a recoger. Lo estoy haciendo con toda prudencia este comentario, podría ser mucho más subido todo, ¿no? Pero digo, lo que quiero hacerlo es con cuidado para que lo entendamos conceptualmente. En general, todo el liderazgo opositor rehúye tratar los temas claramente conflictivos. Quiere dar siempre buenas noticias. Yo tenía una persona muy amiga mía hace muchos años, y siempre que me escuchaba que iba a hablar me decía, remember, happy ending. O sea, siempre un final feliz. Es una cosa de una novela de teleteatro en la tarde que todo termina bien, gana lo bueno, pero es lo malo. Es una cosa fantástica, todos quedamos mal. Esa batalla cultural a mí me parece muy importante, porque si en la opinión pública, si en la gente estuviera la demanda, no tendríamos ese tipo de liderazgo que ustedes perciben en la sociedad argentina, que yo los desafío. Si ustedes hacen no la opinión pública, no lo que expresamos otros, usted pone lo que predomina en las encuestas, usted los pone no quiero ser más preciso para no generar más conflicto, pero si usted los pone los tres en un espacio muy estrecho, no les puede reemplazar y no sabe bien quién dijo qué. Eso es muy importante entenderlo, pero eso no lo estoy haciendo como una crítica. ¿Eso a qué se debe? Se debe a una batalla cultural. Están siguiendo los consejos de los marketineros. Y los marketineros le dicen, ni se te ocurra hablar de los problemas, de nada. Es decir, uno de ellos muy gracioso, que yo lo conozco, que no
no nos llevamos bien. Pero si no te va a pasar lo que Murphy. Murphy enfrentaba los problemas verdaderos como terminó. Así que vos lo que tenés que buscarte es una Jessica Silva, pero eso hay que buscar. Yo tengo un amigo grande, simpático, dado en años, muy pícaro, que siempre que sabe que mi mujer escucha dice: Ricardo, ¿no habrás perdido las elecciones porque no teníamos una Jessica Silva? No hay nada que la haga enojar más a mi mujer. Yo creo que ese problema cultural lo tenemos y me parece que es un tema vital de la batalla. Y en ese sentido el libro va a cumplir un rol importante si logran tener la paciencia de sentarse y ir despacio por cada capítulo. Bueno, ahora vamos a los desacuerdos. Ahora vamos a la parte que es más picante. ¿En qué desacuerdo? Yo tengo muchas observaciones, pero me voy a centrar en 4 temas. Por suerte en esto hasta discrepo con Seferino. El primer tema es la socialdemocracia. Mira, yo soy una persona de profundas convicciones liberales. Yo no soy socialista, no lo he sido, ni lo seré jamás. No me queda mucho tiempo para el cambio, además. No creo en los incentivos, creo en las libertades, creo que una obsesión con los problemas de igualdad de resultados no es sana. Ahora, me parece que estratégicamente asimilar a Ricardo Lagos, a Fernando Enrique Cardoso, a César Gaviria, a Chávez es un error. Pero no creo eso. No creo que los socialdemócratas se parezcan a estos monstruos. No es cierto eso. Yo no creo eso. Yo creo que tienen una visión del mundo distinta de la que yo tengo, pero valoran instituciones muy importantes para convivir, que es vital que reconozcamos esa coincidencia. Y no lo estoy haciendo por chupavela, no, de ninguna manera. Lo estoy haciendo primero porque creo que no es correcto igualar a unos con otros, digamos, de una manera sutil, sino también no creo que es un error estratégico para nuestros intereses. A nosotros, librando la batalla contra el totalitarismo, tenemos que tratar de emplear nuestra base de sustentación, no tenemos que reducirla. Entonces, desde esta perspectiva, exagerar la crítica legítima sobre la obsesión distributiva, exagerarla, nos debilita en la otra batalla. Entonces, yo creo que no, es una exageración, pero una exageración que es nociva. Por eso yo quiero dejar anotada claramente mi discrepancia, porque creo que es un tema central. O sea, yo me siento que no nos hacemos un favor a nosotros mismos poniéndolo a Fernando Enrique, uso gente prestigiosa, a Ricardo Lago, a César Gaviria, no está bien. Eso no es la forma de enfrentar este tema y creo que es un error de descripción de la realidad y un error estratégico. Segundo tema. El tema del derrame. José se dedica, es más crítico con el derrame que el Papa. Y yo creo que el Papa está equivocado y creo que José está equivocado. Bueno, voy a tratar de explicar cómo yo veo lo del derrame. ¿Cuál es la idea del derrame? La idea es que cuando una economía invierte, hay un sector que se va modernizando, va creciendo, va empleando gente, eso tiene un impacto que se extiende a lo demás, porque hace más escasa la mano de obra, valoriza las propiedades, genera efectos de imitación, y ese derrame va subiendo la calidad de la sociedad. En gran medida lo que necesitamos es que el fenómeno que derrama sea cada vez más grande para que no quede nada que no esté humedecido. Y a la medida que se va humedeciendo y se va apareciendo todo, esa marea levanta a todos. Y yo no creo que de eso tenemos que hablar negativamente. El Papa ha hablado muy duramente en el último documento sobre, casi en términos, la trató como una idea perversa. Yo creo que esta idea es de sentido común. El hecho de la inversión y que vayan surgiendo nuevas actividades y vayan creciendo empresas, eso derrama sobre la gente y derrama positivamente.
porque hace más escaso el trabajo, porque genera más recursos, porque crea las bases para seguir acumulando. Esa es mi interpretación del derrame y yo creo que a nosotros no nos conviene ser severos con ese tema. Tercer tópico que quiero señalar, que es el tema de la distribución del ingreso. A ver, ¿por qué las sociedades tienen desigualdad? En general, la desigualdad de ingresos se debe a dos fenómenos muy claros. Uno, la insuficiente capitalización. O sea, a medida que la economía va creciendo la cantidad de capital per cápita, el capital se hace más abundante, que en general está constreñido a menores números de propietarios, y la mano de obra es más demandada y va subiendo el valor de la mano de obra y la sociedad se va igualando. ¿Cuál es la otra característica de las sociedades más igualitarias? La otra gran característica de las sociedades más igualitarias son sociedades donde el capital humano está muy homogéneamente distribuido. Por eso las sociedades nórdicas, de mucho capital y de una extraordinaria homogeneidad en el capital humano, son igualitarias. Y ese es un proceso que yo diría, voy a hacer una exageración, es un proceso natural. Una economía con propiedad privada, con libertades, con emprendimiento, siguiendo las reglas nuestras, no es que va a terminar siendo profundamente desigual, va a tender a ser mucho más igualitaria que cualquiera de las utopías sangrientas terribles, para usar un caso de mi amigo Armando Arriba. No hay en ninguna sociedad libre, democrática y capitalista una persona que tenga la concentración de riqueza y de poder que tiene Fidel Castro y Raulito, el hermano. O sea, no hay ninguna sociedad de libertad en ese nivel de concentración de riqueza. Entonces, yo diría, el proceso normal de desarrollo lleva de situaciones de gran desigualdad hacia situaciones de creciente igualdad. Ahora, la igualdad, lo que nosotros censuramos a la igualdad no es que se produzca. Lo que censuramos es cuando nos quieren clonar. Cuando quieren vulnerar los derechos a elegir hacer otra cosa. O sea, si yo quiero trabajar menos porque me gusta la contemplación, la lectura, y eso implica que voy a tener menos ingresos, eso no es un tema que le importe a nadie más que a mí. El punto acá que estoy tratando de manifestar es que en realidad las sociedades libres terminan siendo las sociedades más igualitarias del planeta. Claro que no vamos a ser iguales. Por ejemplo, imagínense si yo saliera igual a José. Perdería los rasgos de buen mozo que tengo. Eso no sería razonable. Así que, para contarle un poco más gracioso y bajar un cachito la atención, cuando yo estaba en la universidad, estaba el predominio, esa locura utópica que fue el maoísmo. Yo tenía unos compañeros en esa época loca que vivimos, a fines de los 60, principios de los 70, yo soy más grande que José, o sea, por lo menos la versión me escuchaba más. Yo tenía un compañero que andaba con un banquito, era maoísta, obsesionado, andaba con un banquito, y el banquito que andaba todo el día porque se paraba en las esquinas a hacer discursos sobre el advenimiento del socialismo, era una cosa desobligante. Pero en la facultad tenía el argumento de que todas las otras líneas de izquierda, el que más moderado había, socializaba las gallinas, ¿no? Él tenía la concepción de que eran planteos burgueses del social capitalismo, un invento que tenía sobre el neostalinismo y toda esa cuestión. Pero había un argumento que siempre él ejercía, que decía: ¿hasta dónde hemos llegado con la dependencia de la libertad burguesa que dejamos elegir a cada uno su pareja? Él quería que fuera sorteo, era de una persona extraordinaria, digamos, en el máximo nunca le tocaba. Así que quiero decir, la idea de esta locura de igualar a cualquier costo termina en un desastre, como se hubiera sido, imagínense,
la violación de las libertades. Bueno, están los que se casan con el burka y descubren después de casado lo que les espera. Así que yo en eso tampoco me gustan los regímenes teocráticos, o sea, no alcanzan con el socialismo como problema. Entonces, yo quisiera en eso, de nuevo, enfatizar que no es solo la igualdad de la ley, una sociedad que libera los recursos, que no da privilegio, termina en el arreglo más igualitario de los que están posiblemente de ser alcanzados por la humanidad. Y además es un arreglo que termina en general generando condiciones para que los seres humanos alcancen su máxima realización y nadie se sienta excluido de ese proceso. Y ese es el argumento que he querido traer. Bueno, y concluida la crítica, vamos a donde yo tengo la preocupación. Tengo la preocupación. En el último capítulo, José plantea que la información que requieren los estados, y ahí se ocupa de Estados Unidos, sobre el impuesto a las ganancias, sobre el impuesto a los ingresos, ha llegado a penetrar la intimidad de las personas y a subordinarla al Estado a un grado que es difícil de reconocer en el tiempo pasado. Y es verdad que el Estado dispone de una información extraordinaria vía la acumulación y la capacidad de tratar la información que dispone y que sin los controles adecuados eso puede dar lugar a los excesos más notorios. Y esto acá es la originalidad, él lo liga esto con la batalla contra el terrorismo. Ustedes saben que la batalla contra el terrorismo ha dado lugar a que sea muy difícil encontrar mecanismos para escaparse de los países que son muy hostiles a la libertad de las personas. Es decir, ¿cómo fue normalmente la reacción inmediata en los regímenes totalitarios? ¿Qué es lo que hacía la gente? Empezaba a exportar capitales, empezaba a sacar capitales rápidamente. Es decir, se dedicaba a eludir el cepo, para ponerlo en términos muy sencillos. Lo que él dice, yo creo que tiene razón, es que con esta la ley patriota, la ley antiterrorista, se ha hecho muy difícil ese proceso. Y que eso explica por qué los regímenes del socialismo del siglo XXI, ayudados por esa circunstancia internacional, han sido capaces de acumular un poder extraordinario. Porque la disponibilidad de información del impuesto a la ganancia, más la imposibilidad de escaparse del régimen, le ha dado un poder tremendo. A su vez, la idea de que no va a haber un eje en la lucha contra el terrorismo, contra el lavado de dinero, contra las organizaciones narcocriminales, es difícil de pensar en la sociedad moderna. Entonces, ahí estamos en un tema delicado. Si le hemos dado un instrumento, o la humanidad le ha dado un instrumento a los países de sesgo totalitario de un poder que no tuvieron en el pasado. Y es por eso que en el pasado era mucho más difícil afianzarse para estos regímenes porque se les producía una inmediata, es decir, la gente se anticipaba y los capitales se iban. Y era muy fácil sacarlos. Recuerden siempre que lo primero que hacen los países totalitarios es poner el cepo, ¿no? Así fue en Cuba, ¿no? A los primeros días. El día siguiente. Al día siguiente va el control de cambio. El control de cambio es un instrumento tremendo, porque justamente va a eso. Ahora, sin control de cambio, este es el punto de venida que a mí me parece un punto inteligente, complementado con la información del impuesto a la ganancia, está reforzado porque los países a los cuales saldría estos fondos no los pueden recibir por las leyes de lavado de dinero, de lucha contra el terrorismo, es una trampa perfecta. Yo no tengo una salida a eso, simplemente quiero decir que me quedé pensando un rato y me parece que ese es un problema importante para enfrentar este tipo de regímenes. Ustedes dicen que hay que terminar con happy ending. Bueno, yo les voy a terminar con una nota ahí valiosa. En última instancia, nuestro futuro depende de nosotros.
Lo que nosotros hagamos va a ser lo que va a definir nuestro futuro. Ahora, si lo vamos a presenciar como espectadores de la tribuna, empiecen a rezar lo que creen y a amargarse lo que no creen. Gracias. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias. Además, gracias por el esfuerzo de leerlo detenidamente y hacer las críticas que me parece. Dale. ¡Opa! Yo creo que en el punto 4, cuando Venegas habla de la socialdemocracia, él no tiene, o por lo menos yo lo interpreté así, en la cabeza a Fernando Enrique Cardoso. Fernando Enrique Cardoso, la política macroeconómica tenía 3 pilares. 1, inflación neta, 5 o 6 puntos. 2, superávit fiscal primario. 3, dólar flotante. En el Brasil de hoy, Fernando Enrique Cardoso es considerado liberal, de derecha, y así su delfín Aécio Neves fue calificado y nadie dice que es un socialdemócrata. Entonces, el socialdemócrata que Venegas tiene en la cabeza, para mí, como lo interpreto yo, es una mezcla de un cierto alfonsinismo más un socialismo a lo Wiener, que son expresiones bastante parecidas a los kirchneristas y por algo siempre han votado con ellos. La manera como el kirchnerismo se desembaraza de los socialistas de Wiener es para una anécdota de cómo no hay que hacer política. Cuando ellos hablan de narcosocialismo, lo dice Larroque, pues en el 2012, es una gran imprudencia, porque los socialistas siempre quisieron votar con el kirchnerismo. Y lo mismo, un sector del radicalismo, Ricardo Alfonsín y demás, quienes me caen muy bien personalmente, pero que en materia de política y de economía son tan populistas como los kirchneristas, y eso explica mucho de los alineamientos de Ricardo y de otros. Entonces, ese es el socialismo, esa es la socialdemocracia que me parece que Venegas tiene en mente, por lo menos es la que yo tengo en mente, cuando me parece que el kirchnerismo se alimenta de esa falsa división entre buenos y malos, división que yo nunca he visto en Ricardo Lagos, ni menos en Fernando Enrique Cardoso. El partido de Fernando Enrique se llama Partido Socialdemócrata. Serra, en gran medida la propuesta de Aécio Neves era pero increíblemente moderada y va a cambiar muy poco en Brasil. Yo diría, en general, yo estoy seguro que es una propuesta que uno cuando la mira no pensaba en bajar ningún impuesto, era una cosa pero extremadamente socialdemócrata. Lago ha sido un dirigente socialista, no por el afán que lo tengo de pelear con Seferino también, no. Lo hago porque si acordamos que los parecidos a Lago y Fernando Enrique Cardoso no son censurables, el tema está afuera. ¿Okay? Bueno, ahora voy a contar lo que escribí yo. No, la verdad es que no hago un comentario de la socialdemocracia en el sentido de los socialdemócratas. Es más, hay un capítulo que habla de que no interesa la sabiduría de los políticos. Si algo que me parece intrascendente en el éxito de una sociedad es la sabiduría de los gobernantes. No sirve para nada, ni las características morales ni personales, ni qué son. Hablo de la socialdemocracia como sistema moral al debilitar dos cosas. Primero, debilita la idea de la importancia de la cuestión de la libertad y trastoca la relación política de una república. En una república la relación política es el gobierno está para defender nuestros derechos, está para protegernos contra la violencia física, no es nuestro protector contra los avatares de la vida. Y al ser nuestro protector para los avatares de la vida, el que protege en ese sentido es el que manda, ¿no? El que cría las gallinas se las come. Yo recomiendo una serie, mira lo que voy a decir, ¿no? Se llama The Walking Dead, ¿no? Que es de zombies. Hay una parte donde está la socialdemocracia
no las intenciones de la socialdemocracia, son tan buenas como las nuestras, las de Lagos o las de cualquiera, y las personas no las juzgo, y tampoco hago un comentario político. Digo que es una derivación de ese sistema moral que seamos menos ciudadanos. Unos ciudadanos protegidos en los hospitales, en la educación, en todo lo importante por unos gobernantes paternalistas, mucho más buenos que nosotros los liberales seguramente, no sé, no me interesa, en otras cuestiones de la vida. Es una sociedad donde la relación política está trastocada, donde la gente se le está dando el discurso de la impotencia. Es en ese sentido, o sea, el sistema de valores. Hoy digo, y lo aclaro porque ideas falsas que favorecen al despotismo. Alguien podrá pensar que son ideas válidas, la socialdemocracia. La pueden pensar, pero favorece al despotismo, es lo que me van a tener que responder. Que haya una sociedad donde la población es criada. Esta concepción no es, digo yo, no es compatible con la República. Pero tanto no voy a las personas que en otro libro anterior digo que la socialdemocracia es una consecuencia de los errores del capitalismo clásico. Hay dos momentos, ¿no? En la revolución de los Estados Unidos, el momento de la independencia, donde dice nosotros soportamos al gobierno hasta el momento en que se pierde el consentimiento y después no nos sacamos de encima. Dice, además lo define de manera muy sabia, porque dice, no nos sacamos de encima por cualquier cosa, nos sacamos de encima cuando realmente la cosa se pone intolerante porque ya cambia el gobierno. Hacen esta aclaración, es una maravilla. Se saca del gobierno, puede llegar a ser un problema. Y después, en todo el proceso que lleva hasta la Constitución, se llega a decir, bueno, ahora tenemos que justificar un gobierno porque el problema era la debilidad del gobierno federal. Y ahí la justificación del gobierno, el liberalismo clásico se transforma en una forma de legitimar al gobierno. Y yo creo que ahí hay una inconsistencia teórica. Y aparece el liberalismo clásico de decir, el gobierno no es un enemigo, el gobierno sabe que va a proteger nuestros derechos. Y los socialdemócratas lo llevan un poco más allá, más allá. Así que tampoco es un problema de la culpa. Voy a los valores y el problema que esto tiene en la relación con el individuo. El problema que tengo con el derrame es que me parece una pésima explicación de lo que pasa, porque en el derrame uno crece, nos hacemos ricos, nosotros los que somos ricos, nos hacemos ricos y después se nos caen por los bolsillos. No, el enriquecimiento de la población general es en todo momento, mientras yo me hago rico. Eso que gane es algo que le dice ganar a otro. No hay una pirámide de copas. No hay una pirámide de copas que al final tengamos esperanza porque cuando Bill Gates sea muy rico, no, Bill Gates me hace rico cuando se hace rico, no cuando se le cae nada, sino en el momento, y esto es algo muy importante en el es más, la desigualdad, como la planteo acá, no como la desigualdad de derechos, es la cosa que la gente pobre necesita más. El tipo que se tira en una balsa de Cuba para llegar a Miami va en busca de la desigualdad, es una maravilla, es la oportunidad. Que yo sepa hacer algo, no sé qué cosa sé hacer, que Armando sepa hacer otra cosa y que sea muy desigual respecto de lo que yo sé hacer, es una oportunidad, la desigualdad es oportunidad. El problema es el chip de la envidia y yo creo que eso está metido ahí. Si yo tengo que adelgazar, si mi vecino adelgaza o no, a mí no me cambia nada la vida, nada. El adelgazamiento o el engordamiento, el engorde de mi vecino no me cambia nada la vida. A diferencia, sí, pasa en el mercado y a lo mejor es la misma interpretación que hace Ricardo de la teoría del derrame en cuanto a los valores es esta. Cuando el vecino se enriquece, para mí es una oportunidad. Para los que no sabemos hacer más que pensar en cosas etéreas, que haya gente empresaria pensando en la plata y en las cosas de todos los días, es una maravilla porque si no, no podríamos subsistir. Subsistimos gracias a que hay gente que está pensando lo que dice el Papa, ¿no? Esa gente que está obsesionada por el dinero. Menos mal que hay gente que está obsesionada por el dinero. Porque si estuviéramos obsesionados por el tenis o por la religión, nos estaríamos muriendo de hambre. Los que no tenemos esa habilidad ni esa obsesión por el dinero. Así que creo que para terminar, me gustaría definir mi pesimismo. Ya que nuestros dos comentaristas hablan de mi pesimismo. Mi pesimismo consiste en la falta absoluta de esperanza en adelgazar comiendo pizza. Perdón, pero tengo la mala costumbre de hablar siempre.
y tengo amigos que me lo permiten. Esto es porque mi ventaja sobre mis amigos es que yo elijo mejor que ellos. Pero quería, en un tema que considero trascendente lo que has tratado, a incluir algo que creo que se dejó de lado. La democracia y el rule of law son dos cosas diferentes. Uno de los grandes aportes de los Estados Unidos, y que después lo heredó la Argentina, es la Constitución. Dale un micrófono. Es la Constitución. Y por ello, en la conciencia de que todos los hombres del mundo son argentinos, los argentinos no inventaron la estupidez, dijeron que había que limitar el poder político. Y por eso Madison dice en la Carta 51, las mayorías no tienen el derecho a violar los derechos de las minorías. Y el gobierno, como lo dijo él, no está hecho por ángeles. Por eso hay que limitar el poder político, que ya lo había dicho Locke antes, y había dicho, los monarcas también son hombres, por lo tanto hay que limitar el poder político. Pero los que inventaron la Constitución y el rol fundamental del sector judicial en la limitación del poder político, porque, como dijo el juez Marshall en 1793, toda constitución formada quiere decir que es la ley fundamental, y toda ley contraria a la Constitución es nula, y es la función y el deber del Poder Judicial, es decir, que es la ley. Y estos señores, en este momento yo tengo la suerte de ser optimista, se está planteando hoy en la Argentina de que la justicia está enfrentada al gobierno, lo que quiere decir que están cumpliendo un rol que le corresponde, de que hay que defender los derechos individuales fundamentalmente, que no son los derechos humanos, son los derechos, y uno de los derechos fundamentales es reconocer el derecho a la búsqueda de la felicidad, que es lo que hace, como bien dijo él, de crear riqueza, y lo que no se puede es perjudicar al vecino. Pero sí, si yo soy feliz haciendo dinero o soy feliz cantando, es un problema mío. Señores, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias. ¿Un comentario más? Muchas gracias, Seferino, muchas gracias. Nos hemos Ricardo. entretenido. Nos hemos entretenido mucho, espero que se hayan entretenido ustedes también. Bueno, nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno.